los que no conocen qué es Adilatam, es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Latinoamérica. En el año 2018, por iniciativa de Carola Pacheco, directora ejecutiva de Adilatam, se juntaron unos países a tratar de hacer cosas en actividades y sinergias en un evento presencial, que hace mucho que no tenemos. Y desde que comenzó la pandemia, que creo que lo único bueno que ha tenido, y coincidiremos todos, es que nos ha unido. Y eso pasó con las demás instituciones de otros países de Latinoamérica y fuimos creciendo. Y hoy somos 12 países los que conformamos Adilatam. No voy a dejar de nombrarlos, son Perú, Chile, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Panamá, Uruguay, México, Ecuador, Paraguay y Argentina. En este año 2021 tenemos el honor de representar en nombre de la CIDU Argentina la presidencia de Adilatam, y dentro de las acciones que estamos impulsando están estos encuentros, cuyos temas han sido seleccionados en función a los intereses que fuimos compartiendo durante este año en nuestras reuniones quincenales. Vamos a comenzar hoy con uno de ellos, con el primero, que denominamos el desembarco del desarrollador inmobiliario en otro mercado. Doy la bienvenida al panel a Rodrigo León, a Federico Gagliardo y a Damián Tabacman. Hola a todos. Hola, hola. Mali, ¿cómo estás? Muy bien, voy a comenzar por Rodrigo. Rodrigo, que es de Chile, quiero que te presentes, que nos cuenten qué hacen en su empresa. Y como pregunta, me gustaría que desarrollaras cuál fue el primer país en donde desembarcaron y por qué lo eligieron. Bueno, hola a todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Lyon y soy socio y CEO de Actual Corp. Actual es una inmobiliaria, desarrolladora inmobiliaria, que partió hace 22 años en Chile, desarrollando principalmente edificios de vivienda en altura en sectores medios de Santiago, cerca a los ejes de metro, en zonas urbanas. Y fuimos creciendo lentamente hasta que el año 2012, que ya estábamos con un crecimiento importante, tomamos la decisión de o irnos a regiones, al norte o al sur de Chile, donde teníamos mercados muy poco profundos para el tipo de proyecto que nosotros desarrollábamos. Nosotros son edificios para profesionales jóvenes, edificios más o menos grandes, con departamentos pequeños, por lo tanto necesitábamos profundidad. Y tomamos la decisión de, en vez de ir a regiones, de ir a visitar Lima, ¿ya? La señora de uno de los socios de Actual es peruana, así que dimos una vuelta por Lima. Y uno de los socios dijo, ¿y por qué no vamos a Bogotá? Y la verdad que en agosto del 2012 fuimos los 5 socios que estamos en el día a día en la operación, fuimos a Lima y a Bogotá a mirar el mercado, sobre todo por la profundidad de mercado que significaba. En Chile somos 17 millones de habitantes. Santiago, que es donde se desarrolla fuertemente el negocio, son 5 millones de habitantes, y Perú son 30 millones y Colombia son 50 millones. En Colombia hay 3 ciudades del tamaño de Santiago, un poquito menos. Entonces nos parecía súper atractivo ir. Por lo tanto, yo me acuerdo que hacia fines del 2012 fuimos con zapatillas y mochila con algunos datos a mirar. Esa fue la verdad. Hay muchas empresas grandes en Chile que han ido a Perú y a Colombia porque la verdad que son los 3 países que tienen la mejor macroeconomía en términos de similitud con Chile. Los grupos económicos como Falabella, qué sé yo, y todo lo que es retail y se ha desarrollado en esos 3 países.
Argentina, la verdad que todavía no sentimos que tenga la profundidad desde el punto de vista de tasas de interés y de mercado de capitales que permita ir hacia allá. Brasil es como de otro mundo. Ecuador todavía tiene muchas barreras al entrar, por lo tanto para nosotros Perú y Colombia fueron los dos, y al final después de esa visita, terminaron resultando los dos. Hoy día actual maneja del orden de 40 proyectos en venta. Vendemos más de 1.000 departamentos al año, y tenemos proyectos en Bogotá, en Lima, en Medellín y en Santiago. Así que la verdad que la apuesta fue importante. Por suerte somos socios jóvenes y bueno, y ya llevamos 9 años fuera de Chile y bueno, muy orgullosos de ser la única inmobiliaria chilena que está en los 3 países. ¿Y en los 3 países se especializan en residencial o también otros destinos? No, principalmente residencial. En el caso de Perú, entramos en el segmento, para los que conocen bien el mercado, en el segmento C más B, que es un segmento medio alto. Tenemos varios proyectos de Miraflores, Jesús María, Chorrillos, qué sé yo, en más o menos en ese tipo, San Miguel, que en proyectos de vivienda residencial similar a Santiago. Y en el caso de Colombia, en Bogotá, nos instalamos en el centro de Bogotá y también hacia el norte, todo lo que es la zona de Chía, Cajicá, que son municipios que están muy pegados a Bogotá. Por lo tanto, te diría que sí, en el caso de Chile y Perú son prácticamente el mismo modelo de negocio. En el caso de Colombia hicimos un par de proyectos de oficina y algunos temas logísticos, pero nuestro fuerte ha sido departamentos para sectores medios altos. En el caso de Colombia también hemos entrado fuerte en el tema de la vivienda de interés social. ¿Y se asociaron con alguien local o se largaron solos? No, es fundamental asociarse con locales. O sea, la verdad que en el caso de Colombia el desarrollo inmobiliario es bien profundo, tienen un muy buen mercado inmobiliario. El caso peruano estaba un poco más atrás, estaba Imagina, que es otra inmobiliaria chilena, liderando importantemente el mercado en ese minuto. Y lo que hicimos nosotros fue buscar un socio local que tuviera experiencia, y formamos actual Perú y actual Colombia, en donde en el caso de Perú nosotros tenemos el 75% de la propiedad y el 25% lo tiene el socio local, que además es el gerente general de la operación. Y en el caso de Colombia tuvimos también socio, primero un 40%, después un 20%, y hoy día es 100% la operación nuestra, pero también partimos con socios locales. Es fundamental porque nosotros desde Chile llevamos la marca, llevamos todo el know-how que tenemos, el músculo comercial que tiene actual, que es muy potente, la forma de comercializar, la imagen, lo sexy que es la marca, ¿no es cierto? Pero no conocemos los lugares, cuál es la esquina correcta, identificar los riesgos. Los riesgos. Por lo tanto, los modelos de negocio, aparte, tampoco son muy iguales. En el caso de Colombia se maneja todo a través de fiducia. En el caso de Perú se requiere una preventa de un 30% y los bancos son más fuertes. Por lo tanto, el modelo de negocio y las ubicaciones es clave tener un socio local que te diga cómo crecer y cuáles son los mercados y los lotes más atractivos. Y en cuanto a la financiación del desarrollo, o sea, ¿los acompañan inversores chilenos? ¿Es a través de fondos, bancos? ¿Depende del lugar? Lo que hicimos nosotros es que todo lo que es financiamiento de la línea de construcción es local siempre, ¿no es cierto? Porque se deja normalmente la hipoteca del lote, por tanto, normalmente el financiamiento bancario es local.
Y lo que hicimos nosotros en una primera etapa es dar una primera vuelta de proyectos nosotros solos, sin socios, hasta aprender un poco el tema. Y ya por ahí, por el año 2015, 2016, empezamos a invitar a fondos de inversión chilenos y Family and Friends, que son inversionistas familiares, amigos, que han invertido con nosotros en Chile desde que partimos. Entonces, inclusive nosotros armamos un fondo con el Ban Chile, que es el fondo más grande, que es filial del Banco de Chile, y con ellos armamos un fondo de 50 millones de dólares para invertir en la región andina, en Perú y Colombia. Y también los Family and Friends nos acompañaron ya en una segunda ronda de proyectos. Por lo tanto, hoy día yo te diría que el capital de los proyectos más o menos se compone con un 25% nuestro, de nuestra matriz, y el otro 75% fondos de inversión y Family and Friends, que en un principio fue Banchile y después tuvimos negocios con Terranum en Colombia, con Credit Core Capital en Perú, Ameris también es un fondo chileno que nos acompañó en un par de proyectos. Así que yo te diría que fuimos de a poco llevando capital chileno hacia afuera. La verdad que el capital chileno es muy barato. Hay un mercado de capitales bien profundo donde se puede financiar a tasas, los requerimientos de capital de los inversionistas chilenos más bajos que los inversionistas en Perú y Colombia. Por lo tanto, fue adecuado hacer eso. Y algo importante que nos une muchas veces hasta de manera a modo de catarsis, la situación es compleja políticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Nos vamos contando todos en la situación en la que estamos, pero especialmente justo en el mercado que vos estás, en Colombia y Perú, está más complejo, ¿no? Contame cómo les pegó esto, si todo sigue igual, si tuvieron algún parate, algo para contar respecto de lo que está pasando coyunturalmente y políticamente. Bueno, efectivamente nosotros en septiembre del 2019 estábamos en 3 países, funcionando muy bien. Vino en Chile el estallido social que se produjo en octubre del año 2019, donde mucha gente salió a la calle a exigir derechos sociales y qué sé yo. Y empezó este tema de la nueva constitución y empezó a enredarse un poco Santiago. Bueno, y éramos la envidia de las inmobiliarias en Chile porque éramos los únicos que estábamos en Perú y Colombia y nos decían qué bien ustedes que si lograron diversificar. Bueno, la verdad es que después empezó Colombia también con movimientos sociales y el tema de Perú también, con la incertidumbre política que se generó ahora, donde todavía no se puede definir un presidente. Han pasado 4 presidentes en el último año. Por lo tanto, la incertidumbre ha sido muy, muy complicada. De hecho, el COVID fue bien complejo porque prácticamente los atrasos de los proyectos fueron del orden entre 6 y 8 meses. O sea, proyectos inmobiliarios donde se atrasaron, donde fue bien complicado volver a operar en los distintos países. Ahora, en general, Perú ha sido un país donde siempre ha habido problemas políticos. Por lo tanto, la gente está un poco acostumbrada, el caso, qué sé yo, cuando está Humala, o de repente problemas de vacancia con Keiko, con qué sé yo, siempre han habido problemas. Pero yo te diría que hoy día la situación, ya mirando un poco los 3 países, yo te diría que estos 3 gobiernos eran gobiernos de derecha o gobiernos de centro derecha, digamos, pro mercado, y el COVID y todo el estallido social que generó al final un problema económico le afectó mucho a los países y obviamente se generó un revuelo. Ahora, a nivel de las ventas, curiosamente, justo en los mercados donde nos movemos nosotros, como le vendemos a gente joven,
el tema digital se adecuó muy rápido y empezamos a vender e-commerce, ¿ya? Por lo tanto, yo te digo que las ventas en general han bajado del orden de un 20-30%, pero no se fue a cero, digamos. O sea, la gente sigue comprando departamentos. En Perú también, el mes pasado, qué sé yo, vendimos 30 departamentos. O sea, en los mercados se siguen moviendo con En los menos tres países, intensidad. en Colombia también. En los tres En los países se tres, sigue moviendo. en los tres países, pero en los segmentos más medios y más bajos. O sea, los estratos altos se paralizaron. O sea, el estrato 5 y 6, que se le llama en Colombia, va del 1 al 6. En los estratos 4 y 5 y 6 en Colombia se pararon. Y en el caso de Perú, el estrato B más y A también se detuvo totalmente. Pero hubo beneficios estatales. En el caso de Perú, hay un programa que se llama Mi Vivienda, donde mejoró el subsidio a la tasa y también disminuyó el aporte que tiene que hacer cada cliente. Por lo tanto, todos los proyectos que teníamos nosotros en Chorrillos, Jesús María y en segmento C, se dispararon las ventas. Lo mismo pasó en Colombia. En Colombia también todos los proyectos de vivienda de interés social, el Estado también generó muchos beneficios y en general esos proyectos anduvieron muy por sobre otros proyectos. Por lo tanto, los que tenían proyectos de segmentos medios hacia abajo, en general no les afectó tanto. Sí, los proyectos de estrato alto, en donde la gente ahí pospone la decisión de compra, este es mucho más propenso a la expectativa, ¿no es cierto? Y dice, mejor me espero. Bien, Rodrigo, voy a pasar, después seguimos con vos, que te quiero hacer un par de consultitas más. Quiero pasar a Federico Gagliardo de Argentina. Fede, me gustaría que te presentaras, que nos contaras en qué países estás. Y también quiero empezar por la misma pregunta. ¿En dónde desembarcaste y por qué? Estás muteado. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Federico Gagliardo. Yo soy socio mayoritario de Vitrium Capital. La compañía está presente hoy en Uruguay, Paraguay, y Estados Unidos y Argentina. Y comenzamos este recorrido en el 2013. En realidad la compañía tiene 15 años ya. Inicialmente empezó a operar en Argentina. Y en el año 2013, cuando Argentina estaba pasando por un periodo complejo, uno de sus tantos periodos complejos respecto del tipo de cambio, y teníamos cepo cambiario y todas estas cosas que cada tanto se nos ocurre hacer, tomamos la decisión de diversificar la compañía. En realidad dijimos, la verdad que estar atado a estos ciclos tan de altibajos económicos no es sano para ninguna compañía. Así que dijimos, tenemos que buscar diversificar a la compañía. Para eso, bueno, creamos nuestra compañía holding en España. Salimos a hacer nuestra primera ronda de capitalización. Ya habíamos hecho algunos proyectos en Argentina y empezamos por Uruguay, originalmente, que era el país más cercano. Y en donde creíamos que era lo más parecido culturalmente a Argentina. Bueno, como todos saben, en Latinoamérica todos hablamos más o menos el mismo idioma, pero culturalmente tenemos diferencias importantes en muchos casos. Y bueno, como decía Rodrigo recién, en cada país tenemos la necesidad de adaptarnos a la cultura, a las formas, a las costumbres de cada uno de los compradores. Así que nuestra primera experiencia en Uruguay transitó así, conociendo el mercado, entendiéndolo. La verdad que la experiencia fue muy buena. Nosotros siempre llegamos solos a los mercados y la primera experiencia siempre la hicimos solos, o sea, no con un socio local. Y fue buena. Empezamos con un proyecto en la zona de Parque Valle, en Montevideo. Nuestro segmento principal es la clase media,
que entendemos es el segmento más ancho de Latinoamérica. Entonces, en la relación entre capacidad de compra y capacidad de tomar crédito, ¿no? Es como en la combinación de esas dos variables es el mercado más amplio. Y bueno, económicamente ustedes saben que Uruguay es un país muy estable, con inflación estable, tipo de cambio relativamente estable y una economía con indicadores macro que llevan una estabilidad importante ya hace casi 20 años. Así que nos fue muy bien. De ahí seguimos por Estados Unidos, hicimos un primer proyecto en Miami, en la zona de Mimo, que lo vendimos relativamente rápido a otro desarrollador, que después nos presentó a otro desarrollador y ahí empezamos nuestro segundo proyecto, ahí sí en sociedad con otro desarrollador. Y el año pasado, no, ya hace un año y medio, abrimos nuestra operación en Paraguay, que será nuestro cuarto mercado. Antes de la pandemia, Fede, fue en Paraguay, en realidad compramos la tierra antes de la pandemia y lanzamos el primer proyecto al mercado en septiembre del año pasado. Lo que pasó particularmente con Paraguay y Uruguay, que fueron casos como medio excepcionales, es que el año pasado no estuvieron cerrados, fueron dos economías que estuvieron abiertas porque la pandemia llegó tarde a esos dos mercados, ¿no? De hecho, los mercados tuvieron el año pasado y récord histórico, o sea, récord de los últimos 6 años. Bueno, en Uruguay récord de los últimos 7 años. Y Paraguay era nuestro primer año, así que estábamos como aprendiendo, pero fue un excelente año también. Con un lanzamiento nuevo, con un producto nuevo, y lanzamos dos productos distintos. Nuestro core business es la clase media, unidades residenciales, departamentos pequeños, escalas de 80 a 100 unidades por proyecto, y cada tanto hacemos algún proyecto distinto. De hecho, ahora en Asunción estamos haciendo también un pequeño edificio de oficinas corporativo, chico, pero porque surgió una oportunidad concreta. O sea, ¿empiezan con chicos? Estamos... como para estudiar bueno, el mercado, no es que empezamos ¿o es con chicos, el formato realidad, que te gusta y te sentís cómodo y es...? A ver, en el mercado residencial la escala ideal para nosotros es de entre 60 y 100 unidades. En realidad empezamos por 60 cuando entramos al mercado y después hemos ido migrando a 80, 100 unidades promedio por proyecto, y con ese formato nos sentimos cómodos. En los casos particulares de Uruguay y Paraguay, los negocios son muy, muy similares, no en términos de costos y precio de ventas, porque tienen estructuras distintas. En realidad el costo de obra de Uruguay es más alto que el de Paraguay, pero también el precio de venta de Uruguay es más alto que el de Paraguay. Pero las relaciones de costo-precio de venta, modelos de financiamiento del mercado, tanto para el desarrollador como para los usuarios finales, es muy, muy parecido. Así que fue casi un copiar y pegar entre esos dos países. Las estructuras de financiamiento, los porcentajes que los bancos te piden en términos de preventa, las líneas de crédito en relación al costo de obra, es todo muy similar. Así que en ese sentido la experiencia fue bastante sencilla, porque fue casi replicar el mismo modelo de negocios. ¿Te acompañan inversores argentinos? Nos acompañan en realidad ya inversores de varios países. Ustedes saben, mi experiencia anterior fue en el mercado de tecnología, trabajando en varios países de la región, hace 25 años en realidad, pero hasta hace 16 años. Y allí construí una red bastante importante de inversores en toda Latinoamérica y parte de Estados Unidos y Europa, y nos acompañan inversores un poco de todos lados. De Argentina es un porcentaje pequeño, digamos, en relación al resto, ¿no? Y sí tratamos de venderle al mercado local, ¿no? Porque a veces siempre me preguntan
si le vendo a mis inversores o le vendo a argentinos, y en general nosotros tratamos de ser muy locales, vendiéndole al mercado local, no vendiéndole idealmente a inversores. Y bueno, y esa es nuestra estrategia de negocios. Tenemos una marca bastante consolidada en los mercados en los que estamos, que es 01, que es una marca de producto residencial de clase media muy estandarizada incluso desde el punto de vista de las plantas, de las terminaciones. Vamos llevando exactamente el mismo modelo de negocio a todos los mercados y nos ha sido bastante útil. Diría que la compañía es casi una fábrica hoy en día en ese momento porque replicamos mucho de los modelos, los manuales de procedimiento, los planos, las plantas, los materiales. Y lo que sí nos enfocamos mucho es en la arquitectura, que ahí quizás es el diferencial. O sea, en el mercado en el que estamos, tratamos de posicionarnos en la punta de la pirámide de ese mercado, con un diferencial de precio respecto de los competidores, ¿no? Siempre tratamos de estar un poquito más arriba, brindando un poquito más de calidad para un mercado que tiene límites, o sea, que no es muy flexible en términos de precio, pero tratamos de estar en el límite superior de esa banda de precios. ¿Cuántas veces fuiste a Paraguay antes de decidirte y decir, acá compro? Hicimos unos 5 viajes más o menos con distintas personas. Fui con algún socio mío, con gerente de proyectos, con nuestra business manager, que es la que hace toda la parte de análisis financiero, con gerente de ventas, y hablando mucho con la gente. En realidad lo que hacemos nosotros es, en vez de buscar un socio local, es armar un muy buen equipo local. Entonces tratamos de buscar un muy buen estudio de arquitectura, un muy buen estudio de abogados, un muy buen estudio contable, que en general es alguna franquicia multinacional. Y una vez que tenemos un equipo sólido armado y nos sentimos cómodos con esas relaciones, lanzamos el primer proyecto. Pero después de haber tenido varias decenas de charlas con mucha gente, ¿no? Y después siguiendo mucho la intuición, que a veces en los emprendedores es necesaria. ¿Y en dónde te falló la intuición? ¿Qué podrías decir? Esto no, por acá no vayan, que por acá no es. No, a ver, muchas veces nos falló en la forma en que vendíamos, en cómo salíamos al mercado, con qué modelo. A veces tratábamos de copiar a lo que hacían algunos competidores. Entonces salíamos con modelos de financiamiento parecidos o con ofertas de precios parecidas. Y claro, a veces tus competidores locales están hace 15, 20, 30 años en el mercado y conocen sus clientes y su segmento. Y tu producto no necesariamente es exactamente igual al producto que tienen ellos y va al mismo segmento, ¿no? Entonces a veces salís copiando modelos modelos. Entonces, sí nos hemos en forma de vender y hemos tenido que ir adaptándola a lo largo del tiempo, ¿no? También nos hemos equivocado en el tipo de productos. A lo largo del tiempo hemos, en algunos casos, intentado hacer productos que no eran de nuestro core business y allí nos hemos equivocado también. O sea, a veces ha aparecido una oportunidad, nos dijimos, mira qué lindo negocio, ¿no? Y pasó un negocio que no tenía nada que ver con lo que hacíamos, pero parecía un lindo negocio y ahí también nos equivocamos. Así que siempre volvemos a lo que hacemos bien, que es vivienda de clase media y edificios de oficinas. O sea, fíjate, los dos coincidieron más o menos, ¿no? Hacen el mismo producto, que es obviamente producto del mercado tradicional. Pero ahora en este último tiempo se han despertado como submercados, ¿no? Como subsectores, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Hablamos del co-living, hablamos de coworking, de logística de última milla, de e-commerce. Fede, ¿estás investigando el tema como para en esos países o no? ¿O preferís por ahí probarlo primero en tu tierra y después? No, mira, de hecho estamos por lanzar un proyecto ahora el 15 de julio en Montevideo y
Y en realidad no estamos haciendo ni un co-living, ni un co-work, ni un edificio residencial. Estamos haciendo una combinación de varias cosas, que me voy a reservar lo que vamos a hacer porque lo queremos lanzar el 15 de julio, Ah, bueno, pero va a ser una mezcla de conceptos, así que va a estar bien interesante. mira Y qué estamos bueno. haciendo un mesh muy lindo, incorporando mucho de tecnología, que también es parte de lo que está sucediendo, y dándole a la gente un montón de herramientas que necesitan para trabajar, para vivir y para disfrutar en el mismo lugar con mucha tecnología como se está usando hoy, ¿no? ¿En dónde? Que Así no sé que si lo dijiste o no te escuché. Montevideo, en En Montevideo, Montevideo. sí. Los modelos, a ver, yo creo que hay algunos modelos que hoy ves en los países desarrollados de co-living que me da la sensación que todavía no llegan a Latinoamérica o no está el mercado del todo preparado. Particularmente los modelos de financiamiento que tenemos en Latinoamérica requieren expertise desde el punto de vista del management muy importante, requieren una escala muy grande para que sean rentables, porque esos modelos después tienen costos de mantenimiento muy altos y si no los manejas en escala no son rentables. Entonces es una combinación de factores y en Argentina, a ver, y después los segmentos a los que los modelos de co-living apuntan son segmentos que requieren ingresos de medianos a altos porque las cuotas, los alquileres de los modelos de co-living no son baratas, ¿no? Porque tienen infraestructuras importantes y en Latinoamérica esos mercados son chicos. Entonces, casi que esos modelos todavía hay que aprender a bajarlos a Latinoamérica, entender en qué segmentos se pueden desarrollar y customizarlos para el mercado local. Todavía yo por lo menos no me siento cómodo, quizás a una escala más importante, sí. Rodrigo, voy con vos con esa misma pregunta. Sí. Bueno, primero si tenés lo mismo, ¿no? Algo para decir, por acá no vayan que no es, algo en lo que se hayan Sí. pegado un palo. A ver, sí. A ver, por lo menos nosotros nosotros, la verdad que es súper cierto lo que se estaba hablando de que hay que ser especialista en lo que uno hace. O sea, hay que repetir los modelos de éxito y tener mucho cuidado cuando uno quiere innovar. Nosotros, por ejemplo, en el tema logístico no nos fue muy bien. Hicimos un par de cosas que no nos fue muy bien. Y el tema oficina es un tema también súper complicado, sobre todo ahora con el home office y los tamaños, los nuevos tamaños que van a tener, digamos, las oficinas, el tamaño de los staff. Por lo tanto, son como dos experiencias que hemos tenido y que en general no nos ha ido bien y hemos seguido nuestro rumbo. Ahora, lo que sí nosotros estamos con mucha fuerza es el tema del multifamily, que yo no sé si es lo mismo, o sea, no sé si te referías tú también al tema de co-living, pero el tema del multifamily en Chile hoy día es furor. O sea, ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a pasar de que en Santiago ya la tierra se empezó a acabar. Los alcaldes de Santiago, que son como 50 y tantas comunas, son elegidos popularmente, por lo tanto tienden a restringir los planes reguladores, con lo que la escasez de tierra es sumamente importante hoy día. Entonces, uno cuando ya encuentra una buena ubicación, uno dice, bueno, es mejor me quedo con el edificio que me pongo a vender los departamentos porque me va a costar mucho reponer ese terreno. Entonces, nosotros en el 2016 empezamos a trabajar en el tema del tema del multifamily, de la renta residencial, es decir, preparar un edificio de tamaños de 250, 300 unidades en sectores profundos, donde hubieran excelentes espacios comunes, ¿no es cierto?, y departamentos pequeños con ciertas especificaciones distintas. Y fuimos a Estados Unidos, fuimos con la gente de Prudential a Nueva York, recorrimos y estudiamos bien el mercado y lo chilenizamos. Es decir, no nos volvimos locos como los proyectos de Greystar o de Prudential en Estados Unidos, sino que lo adaptamos al mercado chileno. Y
hoy día deben haber del orden de 80 edificios ya multifamily, 100% multifamily, es decir, en una pura mano, ¿no es cierto?, con un propietario en que arrienda todos los departamentos. Y en construcción deben haber unos 80 más, o sea, de aquí a 2 años, 3 años, ya en Santiago van a haber del orden de 150 edificios multifamily. Nosotros ya tenemos uno operando en Ñuñoa. Hicimos una firma que se llama Actual Rent, que es una operadora de arriendos, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es, con un fondo que armamos también con Banchile, es que nosotros compramos el lote, lo desarrollamos, pero no vendemos los departamentos, sino que nos quedamos en renta. Y cuando ya el edificio está 70, 80% estabilizado, o sea, arrendado, ahí lo financiamos a largo plazo. Entonces, hoy día el único país que está pudiendo hacer eso hoy día es Chile, porque tiene primero 8 o 10 compañías de seguro que financian activos de largo plazo, y las tasas de interés en Chile están muy bajas. O sea, hoy día el financiamiento, por ejemplo, para la línea de construcción hoy día es UF más 2, o sea, es como dólar más 4 o dólar más 5. Entonces, cuando tú tienes un dividend yield que te da un 8, un 9, es sumamente atractivo. Distinto el caso de Colombia, donde las tasas son más altas, o países donde las tasas son muy altas, el multifamily no funciona mucho. Y estamos construyendo 2 edificios más en Chile. O sea, a fines de este año ya vamos a tener, a fines del próximo año, vamos a tener 3 edificios multifamily en Chile. Y la idea es replicarlo en Perú y en Colombia con este fondo LATAM que tenemos con Banchile, que la idea es de aquí al 2026 tener 10, 12 edificios que son del orden de 3.000 propiedades. Es cierto que tiene que tener un tamaño importante. O sea, un multifamily de 100 departamentos, como la parte de operación no funciona, tienen que ser proyectos grandes, tamaños de departamentos de 45 metros cuadrados promedio, hacer estudios de 25 metros, un dormitorio en 30 y tantos metros, 2 dormitorios mariposa, que le llamamos nosotros, que son las 2 suites en 45, 50 metros, y 2 dormitorios con cocina americana. Ese es como el rango, por lo menos, que en Santiago se mueve. Y hoy día está pasando que los millennials hoy día no quieren comprar, quieren arrendar, ¿no es cierto? Ojalá por un año y después irse al sudeste asiático. Quieren vivir muy cerca de donde trabajan, ojalá no tener auto, andar en bicicleta. No quieren tener la casa propia y prefieren su capital invertirlo en un negocio. Y las propiedades en Chile han subido mucho. Entonces, el alza de precio de las viviendas, la limitación de acceder a los créditos hipotecarios. Hoy día, para comprar un departamento de $150.000 en Chile, tú necesitas, no sé, $40.000 de pie. Y eso un joven no lo tiene. Entonces, ha ido agarrando mucha moda el tema del multifamily. Como te digo, nosotros estamos yéndonos hacia ese camino, sobre todo porque veníamos de hacer departamentos chicos, por lo tanto nos pareció algo natural pasarnos al multifamily. Y nuestro plan estratégico de aquí al 2026 es que el 50% de nuestro capital va a estar en proyectos de desarrollo y el otro 50% va a estar en edificios multifamily. Gracias, Rodrigo. Última pregunta antes de pasar a Damián con conclusiones. ¿Están pensando en ir a otro país o por ahora no? Y Fede, no, también quiero que me contestes a mí. Sí, teníamos pensado, teníamos contactos, digamos, hay un fondo de inversión inglés que se llama Ashmore Avenida, que se asoció con nosotros para crecer en la región andina, y la idea de ello es ir a Ecuador y Panamá, pero la verdad es que después de todo esto que pasó, el COVID, el estallido social y todas las complicaciones, yo te diría que ahora el desafío es consolidar bien los 3 países donde estamos y por ahora no tenemos visto nada nuevo. Fede, ¿ustedes?
Bueno, sí, sí, nosotros estábamos evaluando Perú y Colombia. Perú ahora quedó como en pausa. Por el momento vamos a ver cómo termina desenvolviéndose la situación política, qué camino toma el gobierno nuevo, y entender un poquito hacia dónde va. Colombia sí seguimos explorando algunas oportunidades. Tenemos intención de empezar con algo entre el segundo semestre de este año y primer semestre del año que viene. Sí, Yo le apuesto mucho a Colombia. sí, sí, Colombia porque son Colombia, 50 millones de habitantes, está muy bien ubicada geográficamente en el mundo, está a 2 horas de Miami, está a 5 horas de Madrid, da a 2 océanos, y estuvo 30, 40 años dormido por el tema de los conflictos con la FARC y con todo eso, y que yo creo que es un país que va a dar mucho que hablar en los próximos años. coincido. Muy bien. Paso Acá hay una entonces. pregunta Sí, respecto de Miami, si me permitís contestarla. Dice, ¿qué claro. recomendaciones pueden dar una inmobiliaria latinoamericana para embarcarse en proyectos en Miami? Y yo te diría que sí es importante, después de ya 4, casi 5 años en ese mercado, creo que es importante tener un socio local. Me parece que sí. El aprendizaje, te diría, de todos los aprendizajes, el aprendizaje del mercado americano es el más complejo de todos, porque el sistema es muy distinto al latinoamericano. A pesar de que todo es bastante más ordenado, también es bastante más complejo, y mucho más caro. O sea, los errores en Estados Unidos se pagan caros de verdad. Así que ahí hay Interesante ese aporte que que acabas de dar. tener. Se te cortó, no sé si. Damián. No, no, estoy bien, ¿eh? Bueno. ¿Estamos? Damián, ¿Eh? presentate y Bueno, contanos. ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, bueno, gracias Mali, gracias Fede y gracias Rodrigo. Bueno, soy Damián Taberman, soy presidente de CEDU, de la Cámara de Desarrolladores de acá de Argentina, y como dijo Mali hace un ratito, junto con ella estamos liderando por este año que nos tocó la institución que se llama, en el marco de la cual estamos haciendo esta actividad, que es ADILATAM, que agrupa a las cámaras empresariales de desarrolladores inmobiliarios de toda la región y a la que hemos incorporado hasta ahora una importante cantidad de países. Y la verdad que quería en realidad cerrar como esta actividad con esta visión institucional, ¿verdad? Me parece que las cuestiones más de contenido fueron perfectamente bien expuestas por Rodrigo y por Fede, pero me parece que está muy buena esta idea de entender a la plataforma de ADILATAM como algo útil para promover este tipo de cosas. Y lo cierto es que acá tenemos a dos desarrolladores que han tenido la experiencia con sus luces y sus sombras, por supuesto, como todo en la vida, de desembarcar en otros mercados, de levantarse de la comodidad de la silla local y asumir el desafío de explorar, entender y al mismo tiempo hacer finalmente emprendimientos o proyectos en otras latitudes, motivados, por supuesto, por la estrategia de diversificar y también de crecer y también de aprender, pero además estoy seguro por la propia inquietud de la actitud empresarial, ¿verdad? De este animal empresarial y emprendedor que muchos llevan adentro, o llevamos adentro, y que nos lleva a esta aventura de procurar hacer alguna cosa por fuera de la baldosa en la que habitamos cotidianamente, ¿verdad? Lo cual implica un esfuerzo, un desafío, y también eventualmente un premio muy atractivo. Y la verdad que nos parece que una actividad muy importante que desde ADILATAM tenemos la obligación de hacer es que esta experiencia de estos dos desarrolladores se multiplique.
porque lo cierto es que debemos reconocer que en esencia, en una disciplina tan grande, tan gigante como es el desarrollo inmobiliario en Latinoamérica, los que se animan a hacer lo que Rodrigo o Fede han estado haciendo en los últimos años y prevén, por supuesto, seguir haciendo, son un porcentaje insignificante, insignificante. Esta es una actividad tan local, que requiere tanto contenido y conocimiento local en términos de mercado, de conocimiento del mercado, de acceso a capital, del costo de los errores que eventualmente uno comete cuando desconoce estas variables, que nos llevan en general a ser, yo diría, a ser esencialmente provincianos, ¿verdad? O sea, es una actividad que nos lleva a convertirnos en provincianos. Y definitivamente está mal. Es decir, definitivamente hay un camino extraordinario para hacer, asumiendo la aventura de ir a otros mercados, y nos falta muchísimo por aprender en esta materia, al mismo tiempo que encontramos cosas en común entre el discurso de Rodrigo y el discurso de Federico, también encontramos un montón de divergencias, ¿no? ¿Cómo han elegido el mercado en el que van a desembarcar? Porque está cerca, porque te resulta familiar, porque tiene una impronta política similar al país propio o a donde uno quiere desembarcar, porque hay otras compañías, hay una corriente de inversión local del país del que uno es oriundo hacia ciertos mercados, porque tiene un mercado profundo y grande, porque es un mercado pequeño pero conocido, porque mis inversores lo conocen. En fin, no hay recetas sobre esto. Pero al mismo tiempo que no hay recetas, falta mucho know-how en esta materia. Y nosotros queremos que ADLATAM sea un espacio en el que se construyan estas relaciones. Y la verdad es que uno cuando va a armar un proyecto inmobiliario nuevo en general, y en particular cuando va a hacerlo en otro mercado, estoy seguro que empieza con visitas, estoy seguro que empieza con ir una vez, ir otra vez, ¿verdad? Con mirar variables o indicadores genéricos, macroeconómicos, políticos, consultores locales que nos ponen números arriba de la mesa o herramientas de financiamiento locales o lo que fuera. Pero lo cierto es que también, y esto es esencial porque hace a la naturaleza humana, este tipo de procesos van de la mano de los conocimientos de las personas, ¿verdad? Porque los negocios finalmente no son planillas ni son números. Los negocios son viables cuando los hacen las personas. Y las personas los hacemos empezando por conocernos, ¿no? Empezando por mirarnos, empezando por visitarnos, que por supuesto es tan difícil, pero siempre están apalancados, están basados en relaciones personales. Y las relaciones personales se construyen a partir de estas vinculaciones cara a cara. Y para que eso sea posible, para que uno no desembarque en un lugar en donde finalmente los números daban bien, las variables daban todas bien, y terminan conduciéndonos a un error, para que eso logre minimizarse, la construcción de confianza a partir de las relaciones personales y las referencias entre las personas son un elemento clave. Y me parece que ADLATAM nos da una plataforma extraordinaria para recorrer ese camino, para que la próxima vez que Fede quiera pensar en Colombia, la próxima vez que Rodrigo se anime eventualmente a pensar en Argentina, cosa que por supuesto no va a ocurrir, pero aún así se anime a pensar en Argentina, la llame a Mali o lo llame a Rodrigo, ¿verdad? O cuando se anime a pensar, y la verdad que estamos presentes, como dijo Mali, en Ecuador, en Guatemala, en lugares donde uno ni querría ni se animaría a ir, o en lugares en los cuales quizás no tenga la profundidad del mercado que uno imaginaría o que querría tener, pero aún así la construcción de una gran relación personal puede dar lugar a muy buenos negocios. Nosotros desde ADLATAM apostamos a esto, apostamos a que sea una plataforma, una red de construcción de relaciones personales de confianza, en donde uno cuando vaya a otro lugar encuentre esa red de referencias, esa red de contactos. Y lo cierto es que hoy, afortunadamente, como dijo Male al principio, me parece que es un elemento que vamos a conocer. En otro momento, bueno, Fede tuvo que ir, no sé, un montón de veces dijo a no sé qué país, a Paraguay, para poder desembarcar. Bueno, hoy
por supuesto que igual hay que ir, ¿verdad? Pero tenemos este contacto virtual al que tanto nos hemos acostumbrado, que nos permite acercarnos mucho más, y yo creo que vale la pena aprovechar. Mira, Adilatam era una institución que cuando se empezó estaba basada en relaciones que se daban en los encuentros presenciales, en las expos, en los congresos que se hacían cada tanto en cada uno, en forma rotativa, en cada uno de los países de Latinoamérica. Que estaba buenísimo porque nos juntábamos y nos mirábamos a la cara e íbamos a comer y nos conocíamos, pero se daban muy esporádicamente. Y Adilatam creció mucho, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Pero gracias a la pandemia, porque ahora sí podemos vernos y nos vemos disciplinadamente una vez cada 15 días, ya nos conocemos y vamos construyendo relaciones personales. Confiamos mucho en eso y creemos que esta idea de hermanar a las cámaras empresariales es una cosa por la que tenemos que apostar para que sea la verdadera plataforma para que podamos hacer lo que en Latinoamérica tanto falta, y es que esta cosa que hoy por hoy es un porcentaje irrelevante de aventureros, entre comillas, que se animan a ir a otros mercados, crezca cada vez más y podamos hacer una realidad de esta idea de desarrolladores inmobiliarios que entiendan y trabajen y se aventuren a hacer proyectos en la región. Y en consecuencia seamos también, más allá de las desavenencias políticas que son inevitables y que las tenemos que afrontar como tales en toda la región, eventualmente seamos atractivos para inversores o para compradores incluso de otros países, o de otras regiones o de otros continentes, que puedan ver en Latinoamérica un continente con desarrolladores con aproximaciones, experiencias y desarrollos experimentados regionales. Me parece que ahí hay un gigantesco camino y una gigantesca oportunidad por abordar, y ojalá nuestra institución Adilatam a lo largo del tiempo pueda permitir que eso se desarrolle. Y es una cosa que además se da en otros países y en otras regiones, y que acá es un gran faltante. Así que abogamos por eso. Sí. Entonces, bueno, Damián, nada, esa es mi idea. Dale. No, sí, solo quería complementarte que no es solamente el coraje, digamos, de ir a otros países, sino que también está la posibilidad de alianza. En Colombia se usa mucho que dos, digamos, operadores se junten para un proyecto determinado. Nosotros, por ejemplo, en Actual Corp acabamos de terminar una alianza con este fondo inglés y con una constructora en Colombia que es Acierto. Y Acierto son muy fuertes en Medellín y no estaban en Chile y en Perú, y nosotros éramos fuertes en Bogotá. Entonces, no solamente es que esa inmobiliaria crezca, sino que se pueden hacer economías de escala, ¿no es cierto?, con inmobiliarias de distintos países, y con eso eficientar los overhead y los gastos generales. Totalmente. y diversificar la operación. Entonces, es la oportunidad de unirse también y diversificar riesgo. Totalmente. Y debemos decir que estamos muy atrasados en Latinoamérica, en tantas cosas, pero también en este capítulo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un camino espectacular para desarrollar. Sí. Coincido. Bueno, hay mucho más para hablar, mucho más para contar. Claramente es un tema que da para mucho, pero tenemos que cerrar este encuentro. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá contando sus experiencias. Solo decir a los que nos estuvieron escuchando que se animen a romper fronteras y emprender, y los esperamos el tercer jueves de julio en nuestro próximo encuentro Adilatam. Gracias. Muchas gracias, Mali. Gracias. Gracias. Chao, Federico. Chao. Adiós, gracias.